Uno, comienza. Buenas noches, chicos. Empezamos con su clase 7, su penúltima clase del día de hoy. Bueno, del día de hoy de este módulo. Ya estamos por concluir el módulo, ya nada más nos queda pendiente una clase y vamos a continuar. Ok, el tema, saben que como cada clase siempre les traigo una frase en relación al tema que vamos a ver. Entonces, el tema de hoy lo vamos a asociar con esta frase. Más que mil palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. Esto lo dijo Buda. Podemos decir muchas cosas, podemos hablar en relación a muchos sentidos, pero nada nos va a hacer o nos va a dar esa tranquilidad que el ser humano debe tener para vivir en sociedad de forma armónica. Entonces, Buda era lo que decía, que había miles de palabras inútiles que podía decir una persona, pero una sola era la que iba a dar o la que iba a otorgar esa paz. En relación a eso, nuestro tema de hoy es cultura de paz, igualdad y no discriminación. Dentro del tema de derechos humanos, uno de los rubros importantes es la cultura de paz. El contenido que vamos a ver en esta unidad es cultura de paz y derechos humanos, equidad de género, no discriminación. Vamos a ver el marco legal nacional e internacional, la diversidad cultural y los derechos colectivos, así como la educación en derechos humanos. Entrando de lleno ya en el tema uno, cultura de paz y derechos humanos. ¿Qué es, qué es la cultura de paz? ¿Qué se imaginan ustedes que sea o a qué se refiera esa cultura de paz? ¿A qué nos estamos refiriendo? Es una pregunta para que recapaciten, no recapaciten, para que reflexionen y tomemos en cuenta si en verdad estamos llevando a cabo una cultura de paz o solo estamos viviendo en paz. ¿Ok? Entonces, la cultura de paz es un proceso integral que busca transformar la sociedad para construir un futuro de paz y justicia, promoviendo valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad y la convivencia pacífica. Un proceso, nos dice que es un proceso integral. ¿A qué se refiere con esto? Este proceso integral o a esto que se refiere de proceso integral va a ser una serie de factores, una serie de, pongámosle, pasos a seguir que nos van a estar orientando o nos van a estar guiando para que nosotros lleguemos de manera conjunta o de manera completa a poder transformar una sociedad, para llevar a cabo una transformación social, ya sea una comunidad completa, la sociedad completa o un grupo de personas. ¿Vale? Entonces, ese proceso integral que nos menciona, vamos a llevarlo de esa manera, vamos a desarrollarlo en conjunto. Un paso va a ir siempre acompañado del otro.
¿ok? Para construir un futuro de paz. Una vez que nosotros realizamos o llevamos a cabo esta serie de pasos, esta serie de procesos en conjunto uno con el otro, ¿qué es lo que va a hacer? Ya vamos a estar llevando a esa transformación de pongámosle un grupo social, una comunidad, algo más pequeño, para no irnos a cambiar toda una sociedad, que va a ser un problema muy grande el que nosotros querramos cambiar a la sociedad, porque hay mucha gente reacia todavía a querer cambiar o a querer adaptarse a algo nuevo. Entonces, para construir un futuro de paz y justicia, que este futuro que nosotros estamos llevando a través de ese proceso integral, que nos dé tranquilidad y que podamos tener acceso a una justicia, ya sea una justicia restaurativa o a una justicia absoluta de lo que nosotros nos adolezcamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer? Precisamente promoviendo lo que es el respeto, la tolerancia. La tolerancia no se refiere a que porque te soporto, te tolero. No, la tolerancia se refiere a tener un cierto nivel de, no les digo la palabra, de aguante, un cierto nivel de control ante ciertas situaciones y que no explotemos, que no seamos de manera abrupta una respuesta o una reacción, ¿sale? La solidaridad, que seamos solidarios, que seamos, ayudemos a los demás para que nosotros podamos vivir o convivir de una manera tranquila. ¿Ok? Entonces la cultura de paz es esto, una serie de pasos conjuntos que van a formar o van a transformar una sociedad en base al respeto, la tolerancia y la sociedad. Digo, y la solidaridad, perdón. Se trata de un proceso de educación y transformación social que busca fomentar la convivencia armónica y la resolución pacífica de conflictos. Lejos de lo que viene siendo justicia alternativa o la justicia por parte de las fiscalías, aquí lo que busca o lo que trata de establecer como parámetro principal la cultura de paz es de que haya una convivencia tranquila, de que los problemas se resuelvan precisamente platicando, llegando a un acuerdo que convenga a las dos partes, pero sin llegar a un conflicto o llegar a una agresión. Que sea una resolución tranquila, que nos sentemos, platiquemos, dialoguemos en base a esas educaciones que hemos tenido para poder nosotros fomentar esa transformación social. Aspectos claves de la cultura de paz. Uno de los aspectos fundamentales o de los valores fundamentales es el respeto a los derechos humanos. A su vez, una vez que nosotros respetemos esos derechos humanos, vamos a poder respetar a las personas y darles un trato digno. Vamos a darles igualdad, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia. Esos van a ser los primeros o van a ser los pilares fuertes de la cultura de paz. ¿Ok? Vamos a tener un decir, una columna que sea dignidad a la persona. Otra columna que va a ser la igualdad. Otra columna la libertad. Otra columna la justicia. Otra columna la solidaridad y otra columna la tolerancia. Entonces, estas 6 columnas nos van a hacer una base fuerte, una base sólida para sobre esos cimientos, sobre esas columnas que ya pusimos, podamos construir nosotros esa cultura de paz, ese respeto a los derechos humanos y nosotros poder crear una convivencia armónica y pacífica. ¿Ok?
La promoción de la convivencia pacífica es fomentar la comunicación abierta, ser empáticos y que nosotros podamos, podamos solucionar un problema sin violencia, que de forma tranquila y hablando podemos llegar a resolver nuestros problemas, siendo empáticos, entendiendo el problema, cómo le afectó a la otra persona, cómo me afectó a mí, y de esa manera voy a entender, sabes que es que a mí me afectó así, entonces creo que a ti te afectó así, o cuando la otra persona o la otra parte nos haga esa exposición de cómo fue afectado, cómo se sintió afectado, nosotros podamos entenderlo y de una manera abierta podamos llegar, sin necesidad de llegar a los golpes, poder resolver estos problemas. La cultura de paz es más enfocada a lo que se conocía antes como el buen samaritano. Entonces, tenemos que ser buenos samaritanos, tenemos que ser unas personas ecuánimes y totalmente abiertas al diálogo para poder fomentar una convivencia pacífica. La educación y la transformación social. La cultura de paz requiere un poco de educación que involucre a todos los miembros de la sociedad, desde la familia hasta la escuela y la comunidad, para fomentar la conciencia sobre la importancia de la paz. Ok. Si se fijan, yo les hablaba de un pequeño grupo al inicio de las primeras diapositivas, les hablaba de un pequeño grupo. Precisamente ese pequeño grupo va a ser este, va a ser mi familia o mis compañeros de escuela, mis compañeros de salón. Ok, entonces, ese pequeño grupo va a ser aquí. Aquí yo voy a empezar a dialogar, voy a empezar a educar a mi entorno cercano para tener esa cultura, empezar a ver que los problemas de manera agresiva no se van a resolver y lo único que va a suceder es que se van a agravar más. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a promover esa cultura de paz, vamos a promover esos estados tranquilos para poder trabajar, para poder dialogar. Todo siempre enfocado a actos de paz, a actos de tranquilidad. Resolución pacífica de conflictos. En lugar de violencia se promueve el diálogo, la negociación, la búsqueda de soluciones conjuntas a través de mecanismos de justicia y mediación. Ok, entonces, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Únicamente platicar. Vamos a hablar y vamos a llegar a un punto en el que yo diga, ¿sabes qué? Para solucionar este problema, yo ofrezco esto. ¿Tú qué ofreces? Y vamos a poner vamos a hacer esa negociación. Yo ofrezco algo, ¿tú qué me ofreces? ¿Sabes qué? Lo que tú me ofreces no me sirve, cámbialo, pero lo que yo te ofrezco tampoco. Entonces vamos a empezar a hacer ese juego, a hacer ese estira y afloja para llegar a un punto intermedio donde a través de mecanismos de justicia y mediación podamos llegarlo. Entonces, aquí ya es donde entran los mecanismos alternos de solución de controversias. ¿Sale? Que los vamos a ver a través de la mediación, de la conciliación, del arbitraje y la negociación. Aquí es donde nosotros vamos a poder empezar a realizar a realizar, no, a utilizar estos mecanismos alternativos o alternos para la resolución de conflictos. Ojo, esto está supeditado a la voluntariedad de partes. No es de que se esté obligando o que se obligue a las personas a que cumplan con los acuerdos. Justicia alternativa trata de hacer una promoción de convivencia pacífica, pero él lo que manda es unos citatorios donde piden que de manera voluntaria
la gente se presente para dialogar, pero si no quiere, no se le va a obligar. Entonces, esto es el detalle, esto es el problema, de que como está sujeto a voluntariedad de partes, no lo podemos llevar a de una forma obligatoria. Pero si hay voluntad de las dos partes por negociar y encontrar una solución al conflicto, entonces vamos a negociarlo o vamos a mediarlo. Ahí lo que va a hacer es un abogado, un psicólogo, un criminólogo o incluso hasta un trabajador social, el que va a estar con ustedes platicando. Él se va a sentar en la mesa y los va a dejar platicar a ustedes. ¿Qué va a hacer él? Él va a ser única y exclusivamente el árbitro. Él va a estar presente y no va a permitir que se llegue a hechos violentos, sino que va a oírlos que exponga una parte su, sus motivos, que exponga su problema y exponga una posible solución. Va a escuchar a la otra parte también y él va a llegar a un término medio. Si entre ellos no se ponen de acuerdo, él va a poder presentar una solución intermedia que convenga a los dos. Si los dos están de acuerdo, entonces se va a firmar un convenio, un acuerdo ante un abogado, se va a firmar para que se respete ese acuerdo y se va a elevar, también eso se elevan a la categoría de sentencia y si se incumple tiene una sanción. Esa sanción la va a dictaminar el director de justicia alternativa en qué va a consistir o los reglamentos o la ley que hay de métodos alternos de solución de controversias van a estar, ahí va a estar estipulado qué sanciones se va a incurrir y todo eso se va a sentar en esos convenios, en esos acuerdos, ¿ok? La participación activa. Se busca involucrar a todos los actores sociales en la construcción de una cultura de paz, desde individuos hasta organizaciones y gobiernos, para garantizar que las decisiones y acciones sean acordes con los principios de la paz. Okay. Entonces, dice, vamos a involucrar a todos los actores sociales. ¿Quiénes son estos actores sociales? Van a ser desde todos los individuos que conforman una sociedad. Toda la gente que conforma una sociedad, ya sea empresarios, organizaciones no gubernamentales, organismos, dependencias de gobierno, todos estos individuos vamos a estar involucrados para poder hacer una cultura de paz o tomar decisiones que nos lleven a garantizar esa cultura de paz o que nos lleven a garantizar esa paz. Pero ténganlo presente que cuando nosotros tomemos una decisión, siempre va a haber una acción y a esa acción va a haber una reacción. Entonces tenemos que estar conscientes de que todo esto va dirigido en son o en afán de una paz, de que todo sea de forma pacífica y tranquila, sin pretender agredir o lesionar los derechos de alguien. ¿Ok? Prevención de la violencia. Se busca abordar las causas subyacentes de la violencia, como la pobreza, la desigualdad y la discriminación, para prevenir su aparición y promover la justicia social. Ok, dice, abordar las causas subyacentes de la violencia. Aquí vamos a ver todo aquello que desencadena en violencia. Aquí manejan mucho que en la pobreza, la desigualdad y la discriminación generan violencia. No todas las veces. Está como cuando en criminalística o en criminología y en psicología incluso lo manejan, que uno de los factores predisponentes para que una persona delinca o llegue a delinquir es
la pobreza. No porque seas pobre quiere decir que eres un delincuente o que estás propenso a cometer delitos. No. Entonces, lo que aquí se refiere, que genera la violencia, es esa forma en la que nosotros tratamos, es que tú eres pobre, ese desprestigio que se le da, esa desigualdad, esa discriminación que manejamos o que se maneja hacia la gente pobre es lo que va a generar la violencia. Porque si yo a una persona que tiene escasos recursos le digo, es pobretón, se va a molestar. Y no es de que yo esté mejor, en mejor posición que él, sino que simplemente posiblemente yo esté igual que él o más pobre, pero me tocó la suerte de que por en el momento, pues me llegó un dinerito y pude estar un poquito más arriba que él. Entonces, esto es lo que lo va a molestar, la forma, lo que va a generar la violencia, la forma en la que yo lo ataco y él me va a responder. Es lo que va a generar la violencia, la forma en la que yo me estoy dirigiendo a él, la desigualdad con la que lo estoy tratando y esa discriminación que estoy generando. Entonces, eso es lo que nos va a ir generando esa desigualdad, esa discriminación, nos va a ir generando esa violencia. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en estos tres factores, en estos tres pilares nos destruyen nuestros cimientos originales que tenemos para que nosotros podamos promover una justicia social. Si nosotros eliminamos estas palabras de nuestro vocabulario, eliminamos estas palabras de nuestro actuar, entonces vamos a tener un acceso o vamos a tener un camino pronto hacia esa justicia de paz, hacia esa justicia social. Fomento del diálogo y la cooperación. Se busca construir puentes de comunicación y colaboración entre diferentes grupos sociales para promover la convivencia armónica y la resolución de conflictos, la resolución pacífica de conflictos. Estos puentes que se están construyendo es precisamente el diálogo. Hay situaciones en las que los empleadores tratan mal o discriminan a sus empleados por X situación, por X causa, por lo que sea, se les está tratando mal. Entonces, el mediador va a ser ese puente, el mediador o el negociador en un centro de mediación, ¿no? O en las oficinas de justicia alternativa, lo que va a ser este mediador o este negociador precisamente va a ser eso, va a ser ese puente de comunicación entre estos dos grupos sociales que están en litigio, que están en pugna constante por situaciones laborales, mal sueldo, malas horas, excesivas horas de trabajo, no se pagan horas extra indiscriminadas. Entonces, cuando ellos quieran tener una resolución pacífica a esta situación que está en pugna, entonces es lo que van a hacer, van a invitarlos o van a hacerse llegar de una persona que va a ser ese puente, va a ser ese intermediario que va a confrontar a las dos partes de una manera tranquila, tratando de llegar a un diálogo o a una solución que a los dos convenga. Va a ser ese puente, ¿ok? La cultura de paz, como ya lo han visto en las diapositivas anteriores, su eje principal o su rector principal es precisamente ese, la comunicación. Si no hay comunicación, no tenemos una resolución pacífica a los conflictos o simplemente no vamos a tener una cultura de paz. Respeto a la diversidad cultural. Entonces, ya respeté la discriminación, ya no discrimino a la persona, ya la trato como persona,
No le digo pobre, al contrario, tienes escasos recursos o bajos recursos, no hay problema, vente, yo te ayudo. Te voy a regalar una despensita para que sobrevivas una semana en lo que buscas trabajo o te acomodas de una forma. No lo agredo, no lo discrimino y lo trato como igual, ¿ok? Entonces, ¿qué me queda? Si estamos hablando de que yo a la persona que estoy discriminando es una persona de un grupo étnico, por ejemplo, una persona de la comunidad birrárica, ellos, por sus usos y costumbres, no usan muy frecuente o muy seguido ropa civil, ropa normal. Ellos traen sus trajes típicos. Entonces, mucha gente lo ve mal y los discrimina o los trata de hacer menos por esta situación. No por eso quiere decir que son menos. Yo conozco gente de los grupos étnicos, de las diferentes comunidades étnicas, que son abogados, licenciados en criminología, licenciados en criminalística, doctores en derecho, y ellos han estado presentes en su escuela, en sus actos académicos, en sus graduaciones, siempre portando con dignidad ese traje típico, esa vestimenta ancestral que ellos usan como un elemento vital en su formación dentro de su sociedad. Entonces, nosotros no tenemos por qué hacerlos menos por su raza, por su credo, por su creencia, por su vestimenta. Entonces, esto es lo que nos pide la cultura de paz, que esa diversidad cultural nosotros la respetemos y aprendamos de ella. Muchas veces estas culturas o estos grupos étnicos tienen muchas cosas que enseñarnos que nosotros no las queremos ver. A veces es tan enriquecedora su cultura que nosotros nos negamos a entenderla. Respeto al medio ambiente y a la naturaleza. Creo que este de sobra está entendible. Si nosotros dañamos el medio ambiente o estamos cometiendo un daño a la naturaleza, nos estamos dañando nosotros mismos. Estamos dañando la sostenibilidad que puede haber o que pudiera haber en un futuro para nuestros hijos, para nuestros nietos. Entonces, estamos deteriorando ese medio ambiente. Las quemas las quemas intencionales de los bosques, las quemas, las quemas inintencionales, involuntarias de esos bosques, por ejemplo, se da mucho para el lado de Ameca, tala, que cuando se hace la zafra, cuando se hace la quema de esos terrenos de caña, ya para hacer la cosecha, muchas veces se sale de control y se empieza a hacer la quema de los bosques indiscriminada, pero de una manera involuntaria. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que checar y tenemos que ser conscientes de esa sostenibilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a proteger con un guardarraya, voy a proteger de una manera ese quema controlada para que no se extienda a un área protegida o a un área boscosa o simplemente se extienda a un terreno o a una casa de una persona aledaña. Entonces, todo esto es el que nosotros nos hace la cultura de paz, que promovamos el cuidado y la protección a ese medio ambiente, a esa naturaleza para garantizar que en un futuro sea sostenible y siga dándonos ese provecho, que siga siendo fértil para las futuras generaciones, que no destruyamos discriminadamente esta naturaleza o que no contaminemos nuestro medio ambiente. Cultura de paz y derechos humanos. Ok, ya vimos lo que era la cultura de paz. Ahora vamos a traspolarla o vamos a conjuntarla
con los derechos humanos. Entonces, la cultura de paz y los derechos humanos son conceptos íntimamente relacionados. La cultura de paz promueve los valores como respeto, tolerancia, igualdad y solidaridad, que son esenciales para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos. Si se fijan, dentro de los derechos humanos tenemos la no discriminación, que esa no discriminación en la cultura de paz se cambia como la igualdad, el respeto a las creencias de los demás se va a traspolar precisamente en la tolerancia, el apoyar a los demás, el vivir en comunidad, va a traspolarse a la solidaridad. Se fijan cómo con diferentes palabras, pero sigue siendo lo mismo que en los derechos humanos. Entonces, ahora los derechos humanos, a su vez, son derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, grupo étnico o cualquier otra condición. Entonces, si nosotros vamos a respetar a todos los seres humanos, independientemente de su raza, sexo, nacionalidad y etnia, ¿cómo lo vamos a hacer? Precisamente a través de la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. Entonces, se fijan cómo van de la mano, van juntos uno con el otro. Hasta aquí terminamos con lo que viene siendo la cultura de paz. Si se fijan, es algo muy sencillo. Haciendo un resumen o un recuento de lo que viene siendo la cultura de paz, nos dice que la cultura de paz se basará principalmente en el diálogo, crear puentes entre los actores de una sociedad para, de manera pacífica, llegar a la solución o a la resolución de un conflicto a través de el respeto, la tolerancia, la igualdad y la solidaridad. ¿Se fijan? Y ya definimos la cultura de paz en pocas palabras. ¿Ok? Entonces, espero no haya dudas, haya quedado claro. Todo se va a basar en lo que es el diálogo. El diálogo y el respeto. Desde ahí vamos a empezar con los ejes fundamentales de la cultura de paz. ¿Ok? Por ejemplo, ok, vamos a hacer un ejemplo. Respeto, tolerancia, solidaridad, trato digno a las personas, igualdad y no discriminación. Ok, todo eso lo vamos a poner como soporte y aquí lo vamos a rellenar y va a ser, este círculo que estoy rellenando va a ser la plancha social, va a ser la base de nuestra cultura de paz. Se fijan, ahí tuvimos 6 pilares que van a ser nuestros cimientos, en el cual vamos a poner la plancha
que va a ser la base de la cultura de paz, y de ahí vamos a crecer para crear nuestra cultura de paz en armonía dentro de la sociedad. ¿Ok? En pocas palabras y dicho de una manera más sencilla. Ok. Equidad de género. Muchas veces hemos escuchado o hemos oído la palabra equidad e igualdad de género. En varios grupos, cuando se toca este tema, yo le he preguntado a mis alumnas, ok, ustedes mujeres, ¿qué piden? ¿Igualdad o equidad? Y todas, bueno, no todas, el 70% me contesta igualdad. Igualdad y equidad no es lo mismo. Son dos términos, son dos conceptos totalmente diferentes. Y ahorita lo vamos a ver de una manera más clara, qué es la igualdad y qué es la equidad. Igualdad es que seamos iguales ante la ley. Ojo, los derechos humanos nos manejan una igualdad ante la ley, de que se nos sancione de igual manera hombres, mujeres, de que los dos tengamos acceso a la justicia de igual manera, hombres y mujeres. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere la igualdad. Que no haya de que, porque es hombre, le vamos a dar un trato preferencial. Y porque es hombre, lo violentaron, lo robaron y lo golpearon. Entonces, al que lo robó y lo golpeó, le vamos a dar 20 años de prisión. Ella es mujer. Pero es que mira, va de minifalda, pantimedia, zapatilla con tacón del 10 y una blusa muy escotada. No, no, no. Por eso la robaron. Entonces, al que la robó y la golpeó, le vamos a dar 5 años de prisión, porque ella lo provocó. Entonces, ahí ya estamos hablando de una desigualdad. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el derecho humano a la igualdad ante la ley nos marca esto, que si al hombre le voy a dar 20 años porque robó, mató, golpeó, bueno, porque robó, golpeó a un hombre, entonces al hombre que robó, golpeó a una mujer, van a ser 20 años. Eso es la igualdad, que el trato sea el mismo, que sea parejo hacia hombres y mujeres, ¿ok? En la equidad de género, aquí ya es algo diferente, lo vamos a ir viendo. Ok. Equidad de género se refiere a la justicia en la distribución de recursos, oportunidades y responsabilidades entre hombres y mujeres, considerando sus necesidades específicas. Ok. Por partes. Se refiere a la justicia en la distribución de recursos, oportunidades y responsabilidades. Ok, entonces, yo voy a distribuir estos recursos, estas oportunidades y estas responsabilidades de manera justa, de una manera en la que cada una de las personas, cada uno de los hombres y mujeres que conforman esta sociedad tengan acceso a estos recursos, a estas oportunidades y a estas responsabilidades dependiendo sus necesidades. ¿Qué es esto? Que si yo tengo una necesidad menor que otro hombre o una necesidad menor que una mujer, entonces yo voy a tener acceso únicamente a lo que necesito de esos recursos, a las oportunidades que yo necesite. Y voy a asumir precisamente esas responsabilidades de mis necesidades y de mis oportunidades y mis recursos. Mientras que la mujer, ella atendiendo a sus necesidades, va a aceptar y asumir esas responsabilidades, esas oportunidades y esos recursos. ¿Ok? Entonces, se refiere a que cada quien tenga lo que necesite
y lo que sea necesario para ellos. Implica un trato imparcial que reconoce y respeta las diferencias, garantizando que tanto hombres como mujeres tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades. Ok, van a decir, pero aquí ya se contradijo. El trato va a ser imparcial. No va a haber trato parcial. De que, porque es hombre, que porque es mujer. No. Va a ser un trato imparcial, va a ser un trato igual. Pero tenemos que saber que tanto hombres como mujeres somos diferentes, no solo en cuerpo ni genéticamente, sino en capacidades, en aptitudes. Entonces, esto es lo que vamos a reconocer y vamos a respetar. Vamos a darles un trato imparcial, pero teniendo en cuenta esas diferencias que existen entre hombres y mujeres: fuerza, inteligencia, voluntad, desempeño, o sea, todo esto. Y vamos a garantizarles que dependiendo esas diferencias tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades. Si yo tengo una mujer que es invidente y tengo un hombre que es invidente, pero la mujer tiene una habilidad más fina con las manos que el hombre, entonces voy a atender estas diferencias y le voy a dar esas oportunidades, posiblemente un poquito más a la mujer por las habilidades que tiene, por las diferencias que presenta, pero le voy a dar la misma oportunidad al hombre para que no haya una discriminación o haya un trato parcial. Estoy reconociendo esas debilidades, estoy reconociendo esas diferencias, pero les estoy garantizando que los dos van a tener el acceso a las mismas oportunidades. Busca asegurar que cada persona, independientemente de su género, tenga las mismas posibilidades para desarrollarse, alcanzar sus metas y ejercer sus derechos, lo que les conté en el ejemplo anterior. No se trata de tratar a todos de la misma manera, sino de ofrecer el apoyo y recursos necesarios para que cada individuo pueda alcanzar su máximo potencial, tomando en cuenta sus necesidades y circunstancias particulares. ¿Ok? No vamos a tratar a todos de la misma manera, pero sí debemos tratar a cada uno dependiendo esas características especiales que veníamos viendo en la lámina anterior, para que cada uno pueda explotar su potencial y tenga y pueda satisfacer sus necesidades y desempeñarse en esas circunstancias particulares de cada uno de los individuos. ¿Ok? Entonces, la equidad de género es que empecemos a darle a cada quien lo que necesite para desarrollarse y alcance su máximo. Aspectos claves de la equidad de género. Uno de los aspectos claves va a ser justicia en la distribución, que de manera justa yo distribuya esos recursos, distribuya esas oportunidades y esas necesidades entre las personas. Yo tengo 100 pesos para dar. Pedro, para comprar lo que necesita, le hacen falta 20 pesos. A Laura le hacen falta 50 pesos. Y a Esteban le hacen falta 30 pesos. Ok. Justicia en la distribución. Yo agarro y le doy 50 pesos a José, 50 pesos a Miguel y a Laura no le doy nada. Entonces ya no se distribuyó justo. O si yo agarro los 100 pesos y se los doy directamente a Laura, entonces no se distribuyó justo porque no se está
teniendo no todos están teniendo una oportunidad para satisfacer y alcanzar sus necesidades. Entonces, a esto se refiere justicia en la distribución. Si Laura ocupa 50 pesos, le doy 50 pesos. Si José necesita 20, le doy 20. Y si Miguel necesita 30, le doy sus 30. Ahí yo ya hice una distribución equitativa, una distribución justa. Trato imparcial, porque me cae bien Laurita, ven Laurita, te doy los 100 pesos. Entonces ahí estoy siendo parcial. El trato imparcial se va a ir de la mano con la distribución justa de lo que hay. Acceso a derechos y oportunidades, empoderamiento. Yo al darle trato justo o una distribución justa de un recurso y dándole trato imparcial, los estoy empoderando a cada uno de ellos, porque ellos ya van a poder adquirir lo que querían y se van a sentir realizados, se van a sentir que cumplieron con lo que ellos tenían previsto. Entonces, ese empoderamiento tiene que ser imparcial y justo. Entonces, ¿se fijan cómo van uno de la mano del otro? Eliminación de la discriminación. Entonces, creo que queda claro con esta explicación. Si no, no se preocupen. Más adelante tengo una lámina, un gráfico más explícito de lo que viene siendo la igualdad y la equidad. Beneficios de la equidad de género. Desarrollo social. Habiendo una equidad de género, una distribución justa de la riqueza, un trato imparcial, una sociedad se va a poder desarrollar de manera eficiente, de manera homogénea y armónica. Entonces, si se fijan, de manera armónica, pacífica, ya entramos en la equidad de género, ya la estamos metiendo a esa cultura de paz. Se fijan cómo una situación nos va a ir derivando hacia otra. Empoderamiento de las mujeres, no hacerlas menos. También que si ellas quieren ser empresarias, darles ese impulso, darles ese empujoncito, bueno, ese acompañamiento, porque si les digo un empujón, luego se van a imaginar que les damos un aventón por el lomo, por la espalda. No, no. Ese acompañamiento para que ella crezca, para que ella en verdad se sienta capaz y que puede desarrollarse en una sociedad. Mayor productividad, mejores resultados de salud. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos o cumplimos con estos aspectos, vamos a tener estos beneficios, ¿ok? Si se fijan, va de la mano esto, los beneficios, con los aspectos fundamentales y van de la mano con la cultura de paz. Y a su vez, la cultura de paz se va a enganchar con los derechos humanos. Y volvemos a verlo aquí. Desarrollo social. Lo podemos ver en el artículo que nos habla de que cualquier persona podrá desempeñar el trabajo que ella quiera de una manera honesta, siempre y cuando no constituya un delito. Hablamos en desarrollo social y empoderamiento. Mayor productividad. Estamos hablando de que cualquier persona podrá tener o deberá tener una remuneración igual al trabajo que desarrolla, y donde todas las personas debemos tener acceso a una atención médica digna. Entonces, si yo hago un desarrollo social, un empoderamiento y tengo una mayor productividad, entonces va a haber un mayor ingreso en mi casa y voy a tener acceso a una mejor salud. ¿Y qué es lo que me va a dar? Me va a dar mejores resultados en la salud de mi sociedad
de mi familia o de una nación. La equidad de género es un concepto fundamental para construir un mundo más justo e igualitario, donde todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial y ejercer sus derechos plenamente. Aquí les tengo una gráfica. Esta gráfica vemos igualdad. Vemos aquí que si estuvieran viendo un partido de fútbol y estuvieran atrás de la valla, entonces el chaparrito no lo vería. La muchacha posiblemente parándose de puntita. Aquí tenemos a José. Está chaparrito y pues no va a alcanzar a ver, porque la valla la tenemos a la altura de los hombros de Miguel. Laura posiblemente vea, pero va a tener que pararse de puntitas y sostenerse de la valla. Entonces, esto es igualdad. Darle parejo a todos. Y esto es equidad. Entonces, si la valla está aquí a la altura de los hombros de José, digo de Miguel, entonces él le voy a poner un banco chiquito. A la hora le voy a poner un banquito más alto para que pueda alcanzar a ver sin problema. Y a José le voy a poner un banco todavía más alto donde si nosotros trazamos una línea aquí a la altura de los hombros de Miguel, vamos a ver que todos alcanzan a ver ese partido de fútbol. ¿Ok? Entonces nos dice, la equidad da un paso más, no elimina el principio básico de igualdad, pues se basa en el trato igualitario, pero tiene en cuenta las particularidades de cada persona y le ofrece posibilidades de desarrollo específicas. Aquí lo vemos. ¿Sale? Aquí lo tenemos bien claro. Dice, la equidad da un paso más. No elimina el principio básico de igualdad. Si se fijan, el principio básico de igualdad aquí está. Pero da un trato igualitario para que todos, teniendo en cuenta las particularidades. ¿Cuáles son esas particulares? Que José está chaparrito, Laura está medianita y Miguel está alto. Entonces, teniendo en cuenta estas particularidades, yo voy a distribuir de manera justa lo que tengo. ¿Y que tengo? Mis banquitos. Entonces voy a darle a cada uno que de acuerdo a sus posibilidades tengan ese desarrollo en específico. Entonces, ¿se fijan? Aquí lo tenemos. Esa es la diferencia entre igualdad y equidad. Mujeres, cuando les pregunten qué es lo que quieren, ustedes díganle que quieren una equidad, que se les trate por igual, pero que tengan acceso de igual manera a todas las posibilidades para desarrollarse de acuerdo a sus particularidades. ¿Ok? Entonces, queda claro lo que es equidad. ¿Se fijan en pocas palabras? Con un ejemplo gráfico, resumimos y sintetizamos todo esto que venía aquí. ¿Ok? No discriminación. Vamos a tener uno de los principios de la cultura de paz es precisamente la no discriminación. Dentro de, dentro de la no discriminación, vamos a tener ese marco legal nacional e internacional que nos va a regir. Todo se va a regir en base a los principios de derechos humanos. ¿Ok? Entonces, la cultura de paz, derechos humanos, y todo esto va a invocar una serie de códigos, una serie de leyes, convenciones y tratados, donde nos va a decir qué es la discriminación
y cómo debe sancionarse. Definición de discriminación. Se define como la conducta injustificada que tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y o comunidades, motivadas por diversos factores, incluyendo origen étnico, nacional, género, discapacidad, edad, estado civil y religión, por mencionar algunos. Entonces, es la conducta injustificada de que yo le niegue a una persona sus derechos humanos por el simple hecho de que viene de un pueblo originario, de que es extranjero, de que es hombre o es mujer, de que presenta una discapacidad, que porque es un niño, que porque ya es un adulto mejor. No, sabes que es que eres soltero y esto es exclusivo para casados. No, 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 es que tú eres testigo de Jehová y aquí todos somos católicos de hueso colorado. Entonces, no, 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 no. Tú no puedes entrar aquí. Es más, no puedes ni siquiera tener acceso a esto. Eso es a lo que se refiere la no discriminación. Es lo que trata de prevenir. Que todos tengan acceso a lo que quieren dependiendo sus necesidades específicas. Marco internacional. Se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene derecho a todos los derechos y libertades proclamadas en ella, en la Declaración Universal, sin distinción alguna. Se fijan, aquí ya nos fuimos a a la primera clase que tuvimos, donde vimos esa declaración de derechos humanos, donde vimos esa convención de derechos humanos. Entonces, se fijan, ya empezamos ahora sí a recordar las primeras clases, donde en esa carta, en esa declaratoria de los derechos humanos, viene que todos los hombres son iguales en derechos ante la ley, independientemente de dónde hayan nacido, cómo hayan nacido, con quién hayan nacido, van a ser iguales. Simplemente por el hecho de ser humanos, de ser humano, tienen derecho a todos los derechos sin distinción alguna. ¿Ok? ¿Que eres negro? Igual, tienes derecho a la no discriminación. ¿Que eres mexicano? Igual, tienes derecho a la no discriminación. Que aparte eres oriental, pero naciste aquí en México, no hay problema. A pesar de que seas de ascendencia asiática, pero eres mexicano, tienes ese derecho a que se te trate de manera digna y que tengas derecho a todos tus derechos y libertades, simplemente por el hecho de ser humano. No lo dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no se los digo yo. ¿Ok? El artículo 2 de la Universal de los Derechos Humanos establece la prohibición de discriminación en el ejercicio de derechos y libertades, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Ok. El artículo 2 nos habla precisamente de esta prohibición y nos marca estos parámetros, nos marca estos lineamientos que debemos cuidar
de no rebasar y mantenerlo siempre dentro de un orden social. Raza, afrodescendiente, color, es moreno oscuro, negro. Sexo, mujer. Idioma. Es que sabes qué, como es afrodescendiente, pues su familia también le habló, le enseñó a hablar y todo. Sus papás vivían en Haití o vivían en Camerún. De ahí se vinieron para acá por situaciones X y él nace aquí. Ok, pero dentro de ese idioma, ellas, los padres, pues se sentían identificados y no querían olvidarse de sus raíces. Le enseñan a hablar el idioma de Camerún. Entonces, por el simple idioma, no. Que allá profesan otra religión diferente a la católica, entonces tampoco por eso lo vamos a hacer menos o lo vamos a discriminar. Y su opinión política. Entonces, esto es lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así haya nacido en Camerún, así haya nacido en México, tiene los mismos derechos, simple y sencillamente porque es un ser humano. Así de fácil. Puede haber nacido pobre, pudo haber nacido rico, pudo haber, como sea, tiene acceso. ¿Qué pactos internacionales existen en los que nos median los derechos humanos? Y este derecho a la no discriminación. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos ya los habíamos visto, por eso no se los mencioné así a grandes rasgos, ya los habíamos visto, me parece que fue en la segunda clase, donde empezamos a ver en qué consistían cada uno de estos pactos. ¿Ok? Convenciones y tratados. Tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Cuando se crea esta convención, empieza a generar legislaciones, empieza a emitir códigos y leyes sobre sobre las formas de discriminación que había y cómo evitarlas. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos de las Personas Discapacitadas. Ojo, estas tres convenciones que se crearon, donde se estipulan los derechos que por ley les corresponden, ¿qué es lo que nos va a hacer? Precisamente nos va a proteger esas garantías que tenemos en los derechos humanos. Por ejemplo, discriminación racial. Uy, es que eres de Camerún, eres negro. No, 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 aquí no queremos a los negros. Pero es que eres mujer. Perdón. Pero es que eres mujer. No, 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 tampoco, menos. Pero ¿qué crees? Que nació con una malformación y tiene un pie con distrofia muscular. Uy, no, estás discapacitada, entonces, no, pues no, sabes que no te puedo dar el trabajo. Así que, pues vete a buscar otro lado. Entonces, yo ahí yo como persona afectada, voy a invocar estas tres convenciones con las sanciones que cada una de ellas conlleva. Entonces, es lo que voy a hacer. A la hora que yo vaya a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les voy a decir, ¿sabes qué? Me dijo esto y esto. Entonces, solicito que tu autoridad invoques esas convenciones, esas tres convenciones en las que me están violentando mis derechos humanos y sanciones a esa persona o sanciones a esa autoridad. ¿Qué va a hacer la autoridad? Pues se va a ir precisamente a esas leyes, a esas convenciones y va a checarlas. Si de esas convenciones se emanó alguna ley o algún código, nos vamos a ir a ese código o a esa ley y es donde vamos a ver qué sanciones
son acreditables para la persona violentadora y vamos a sancionarlos de manera directa. Organismos internacionales, tenemos el Comité de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, el Comité para eliminar la discriminación para la eliminación de la discriminación racial y el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Ok, entonces, vámonos uno atrás. Tenemos una convención que nos habla sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Y esa convención lo que hace es generarme o darme una pauta donde me dice que yo tendré que hacer una ley y un comité que vigile que no se estén llevando a cabo estos actos de discriminación en contra de un grupo vulnerable como las mujeres. Yo que ya hice este comité, hice esta ley, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Este comité va a emanar legislaciones, va a emanar leyes para los estados y a su vez que el estado, por ejemplo, al estado mexicano y que el estado mexicano a su vez lo derive hacia los diferentes estados para que ellos hagan valer una ley nacional y una ley estatal, ¿ok? Para esto se crean estos comités, para que sean los supervisores, que sean los vigilantes, que sean los garantes de estos derechos, que ellos estén monitoreando y en caso de que no se estén llevando a cabo como debe ser, entonces emitan esas recomendaciones o esas sanciones para que se deje de hacer esa violación a los derechos humanos. El CONAPRED, este es un organismo que se va a encargar precisamente de todos los actos de discriminación y va a promover esas campañas de prevención. El CONAPRED es el Comité Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, este CONAPRED es lo que se va a encargar precisamente de eso. Estar haciendo difusión de campañas para prevenir ese tipo de discriminación, cualquier tipo de discriminación. Pero si ya se están llevando a cabo esos actos, entonces él va a ser el organismo encargado de apoyar, guiar y asesorar a la persona a la cual le fueron violentados sus derechos para que actúe en contra del actor que le violentó sus derechos. Medidas de inclusión. La ley establece medidas de inclusión y nivelación para garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos de las personas en igualdad de condiciones, como ajustes razonables en accesibilidad, adaptación de puestos de trabajo, etcétera. Ok. Esta ley nos dice que para que las personas tengan derecho a estos ejercicios o que tengan derechos a ejercer sus derechos, todas tienen que ser vistas en igual condición. Y la ley les va a decir, ¿sabes qué? Debes incluirlos dentro de tus políticas públicas, debes incluirlo dentro de todos tus espacios para que puedas garantizarles sus derechos, independientemente su condición y tenga acceso a puestos de trabajo. Entonces, esto es lo que va a sancionar el CONAPRED. Sentencias y jurisprudencias. Al igual que tenemos leyes, códigos, reglamentos, también la Suprema Corte de Justicia va a emitir
unas sentencias y jurisprudencias donde ellos en materia de no discriminación contribuyen a la interpretación y aplicación de la ley. Estas sentencias van a ser emitidas en base a casos ya fallados. Y fallados no es que no se hayan llevado a cabo o que haya salido mal el resultado, no, sino que se le dio un fallo de sentencia ejecutoria. Entonces ahí ya se le llama casos fallados o sentencias falladas. Entonces, estas sentencias falladas se van a subir a las páginas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y algunas van a llegar a crear jurisprudencias, van a llegar a crear esas leyes que nos van a proteger de esas violaciones a los derechos humanos y donde le va a decir al Estado mexicano que tú eres el garante de aplicar la ley en caso de que tu gobernado sea víctima de discriminación. ¿Ok? Entonces, esto es lo que van a hacer la parte del CONAPRED y parte de la Convención Nacional de la Convención Universal de Derechos Humanos. Van a crear estos organismos, estos entes, estas jurisprudencias, estas sentencias que nos van a servir para que si la actual ley no cubre esa violación, entonces yo invoque esa sentencia. Por ejemplo, es que no me quiero adelantar mucho porque en la siguiente unidad vamos a ver casos emblemáticos, perdón, vamos a ver casos que trascendieron en México y esas sentencias terminaron en jurisprudencias, terminaron en leyes. Entonces, ahorita vamos a ver algo así, algo sencillo. El caso de Campo Algodonero. La sentencia de Campo Algodonero derivó en la creación de una ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. De todas esas situaciones derivan en la creación de esta ley. Pero aparte de crear la ley, le va a decir la Suprema Corte a los demás, a los estados, a todos los demás estados que conforman el Estado mexicano. Ah, yo te voy a dar esta ley para que la apliques, pero deberás interpretarla tal cual al pie de la letra, sin salirte de ahí o sin beneficiar a alguien más de la cuenta. Es que no sea discriminatoria y que la mujer tenga acceso. Entonces, esto es a lo que se refiere en que se dé la interpretación y la aplicación de la ley. Para esto se crean estas sentencias. Si algún código no contempla ciertos actos, entonces ya va a haber una sentencia aprobada y va a haber una jurisprudencia que actualice a esa ley. La unidad 4, lo que es diversidad cultural y derechos colectivos. Vamos a hacer un recesito de unos 15 minutos para ir a tomar agua y refrescarme un poquito la garganta porque traigo una garraspera. ¿Sale? En 15 minutos nos vemos.
Ok, continuamos. Diversidad cultural y derechos colectivos. Son conceptos interrelacionados que se centran en la protección y promoción de las identidades y expresiones culturales de los grupos y sociedades, así como en el reconocimiento y ejercicio de los derechos de estos colectivos. Entonces, la diversidad cultural y los derechos colectivos van a ir de la mano y van a centrarse en proteger todas aquellas culturas, todas aquellas usos y costumbres de los pueblos originarios o de las diferentes etnias. Aparte, va a, a propiciar que se haga promoción a estas culturas, sus artesanías, sus bailes, sus vestidos, sus trajes típicos y darles espacio para que esas expresiones culturales sean difundidos y conocidos. La diversidad cultural se refiere a la multiplicidad de formas en la que se expresan todos estos grupos étnicos, todas esta variedad de grupos, estas variedades de culturas y sociedades, como cómo tienen sus diferentes formas de expresión, lenguaje, baile, artesanía, vestido, y cómo son transmitidas de generación en generación o transmitidas en general dentro de las comunidades, que es a lo que se refiere, que transmitidas dentro y entre ellos. Enriquece la sociedad al fomentar el intercambio cultural y el acceso a diferentes perspectivas y formas de vida. ¿Ok? Entonces, es lo que va a decir o lo que nos va a dar esta diversidad cultural. Todas aquellas características, cómo van a beneficiar no solo a la sociedad de esa comunidad, sino a las demás sociedades, a las demás comunidades, hacer este intercambio entre culturas. Cómo va a ser enriquecedor y va a ser una policultural, col- policulturalidad. ¿Cuáles van a ser los elementos claves en esta diversidad cultural? La variedad de lenguas. Vamos a tener lenguas antiguas, lenguas nuevas. Posiblemente por ahí tengamos un anciano o una persona ya mayor que hable alguna lengua muerta de alguna etnia. Entonces, esta variedad es lo que nos va a dar la diferencia, nos va a dar ese sabor. Las tradiciones, desde tradiciones simples, que es un baile, hasta las tradiciones complejas, como son los matrimonios, los días de muertos, todas estas variedades de tradiciones, las costumbres, las religiones, las artes y su gastronomía, esa comida que es tradicional en cada pueblo, en cada etnia, en cada grupo o comunidad cultural, es la que nos va a traer a colación y demás elementos. Los derechos colectivos, a diferencia, lo que buscan es proteger a esas comunidades, mientras que la diversidad cultural lo que busca es proteger esas costumbres, esas tradiciones y darlas a conocer al mundo o a las demás comunidades. Los derechos colectivos lo que nos van a hacer es proteger a esas comunidades y proteger su entorno, reconociéndolos como individuos, no solo no solo como un grupo étnico o un grupo o un pueblo originario de México, sino que también les den esa protección a sus intereses y derechos colectivos. No solo se proteja como figura, sino que se proteja como ente, como un ser.
son fundamentales para la protección de las comunidades, especialmente para los pueblos indígenas, las comunidades locales y otras minorías. Estos derechos colectivos nos van a ayudar para que nuestros pueblos indígenas o nuestros pueblos originarios, las demás comunidades y otras minorías tengan acceso a ese respeto, a esa tolerancia, a esa solidaridad, a esa dignidad, que no sean vulnerados por ningún gobierno o por ninguna autoridad. ¿Qué interrelación hay? Están íntimamente relacionados, ya que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético que implica el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. ¿Cuáles son estas? La libertad de expresión, de creencia, de religión. Entonces, esto es lo que nos va a hacer valer y nos va a dar esa fortaleza y esa interrelación entre los derechos culturales y la diversidad, digo, entre los derechos colectivos y la diversidad cultural, que nos va a hacer que no solo defendamos esa diversidad cultural, sino que también, por ética, respetemos los derechos humanos de todas las personas que conforman ese pueblo originario. Requiere el conocimiento y la protección de los derechos colectivos y de las comunidades y los pueblos. Son herramientas esenciales para garantizar el ejercicio de los derechos culturales y la protección de la diversidad cultural. Ok. Si se fijan, en poquitas láminas, en poquitas palabras, hicimos un avance y cubrimos todo lo que es, o la gran parte de lo que es la diversidad cultural y los derechos colectivos. Todo se va a basar en el respeto a los derechos humanos. Estas colectividades van a pedir o van a exigir ese respeto, esa dignidad, esa igualdad, tolerancia, solidaridad, no discriminación, que se merecen no solo por ser un pueblo originario, sino por el hecho de que son seres humanos. Nacieron seres humanos, viven como todo ser humano. Entonces, ellos lo que piden es precisamente eso, que se les respete como seres humanos, como pueblo originario, pero aparte, que se les respete y se les haga difusión a esa diversidad cultural que tienen, que no solo es el vestido, sino son el vestido, los usos y costumbres, la gastronomía, sus artesanías, todos esos rituales que llevan a cabo en diferentes ceremonias que muchas veces se desconocen y al verlo nosotros lo vemos como algo raro, como algo extraño. Entonces, esto es lo que nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos en torno a la diversidad cultural y los derechos colectivos o los derechos de las colectividades. La educación en derechos humanos. Es un proceso de aprendizaje que busca empoderar a las personas para que conozcan, comprendan, ejerzan y defiendan sus derechos humanos, así como los derechos de los demás. La educación de derechos humanos fomenta una cultura de respeto, igualdad, dignidad y participación crucial para construir sociedades más justas y pacíficas. Ok, volvemos al inicio de esta clase, de esta presentación. Entonces, voy a educar yo a todas las personas y en especial a los niños para que desde un principio o desde temprana edad aprendan qué es un derecho humano, que lo conozcan, que lo comprendan, que lo lleguen a ejercer en caso de que les sea violentado. Y si a ellos no se los violentaron, que sepan cómo defender esos derechos de las demás personas, no solo para ellos mismos. Entonces, a esto nos habla lo que es la educación, empezar a enseñar, a educar, a decirles el derecho a la libertad de tránsito, ¿en qué consiste? Conócelo.
Que lo conozca es, mira, el artículo 11 de la Constitución dice que tienes derecho, que tienes libertad de tránsito por cualquier parte de la República sin que se te solicita un salvoconducto, un pasaporte o una anuencia en especial. ¿Pero qué es esto? Ok. Ese artículo dice que tú vas a poder transitar, circular, caminar o andar libremente por cualquier estado de la República y no vas a necesitar de un documento especial para que puedas entrar, salir, trabajar o vivir en el lugar. Ok, ¿te queda claro? No, pues que sí, ok, ya lo conoció, ya lo comprendió, pero cuando él llegue a otro estado y le digan, sabes que no, es que aquí necesitas esto, permíteme, a mí me dijeron, el viejito que me dio clases me dijo, ah, aquí yo tengo derecho a esto, a esto, a esto y esto, y tú, autoridad, no tienes por qué pedirme nada. No, es que aquí no. Ok, aquí no. Perfecto. Entonces, ve a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y dile, a ver, a mí, cuando me dio clase, Kratos me dijo esto y esto. Y el artículo de la Constitución es tal. Y la autoridad me quiere pedir o quiere que le traiga un documento donde dice que yo soy una persona, que tengo un modo honesto de vivir, que no soy delincuente para poder vivir aquí y poder circular. De lo contrario, no me va a dejar entrar al Estado. Entonces vengo a exigirte, comisión, que tú le digas a esa autoridad que está mal y que debe respetarme. Entonces, esta educación, este proceso de aprendizaje que va a llevar la persona, le va a dar ese poder, le va a dar ese conocimiento. El conocimiento es poder. Entonces, ya tenemos que sí reúne las características ese aprendizaje, que es, ya lo conoció, lo comprendió, lo ejerció y lo defendió para él. Pero al igual lo va a poder defender para cualquier otra persona. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que va a resultar? Precisamente va a resultar en eso, va a resultar en una cultura de paz, va a resultar en una cultura en la que se va a respetar, va a haber igualdad, va a haber dignidad y va a haber participación social, que con esto nos va a ayudar, van a ser estos ejes torales, estas estructuras que nos van a llevar para fortalecer nuestra sociedad y llevar de una forma pacífica y armónica los conflictos y los diálogos. No vamos a llegar a la violencia. Si yo conozco el derecho, lo comprendo, lo ejerzo, pero ahora que lo defiendo a golpes o lo defiendo de una manera agresiva, de una manera en la que yo me quiero imponer y no defender, entonces va a haber un problema, porque entonces esa cultura de respeto, de dignidad, ya no va a estar, porque yo no estoy respetando a la otra persona, yo no estoy dándole esa igualdad ni dignidad a la otra persona y lo que estoy haciendo es agrediéndola, es humillándola. Entonces, el conocimiento es poder, pero puede ser poder para bien o poder para mal. Entonces, es lo que debemos tener bien en cuenta, que la educación nos va a dar poder, pero el poder en nosotros está en que lo hagamos valer y lo hagamos de una forma correcta, que vayamos por el camino correcto haciendo defensa de estos derechos, que no estemos violentando otros derechos para nosotros o el derecho de los demás para poder hacer valer mis derechos. El objetivo principal es empoderar a las personas, que las personas conozcan sus derechos, que se hagan valer, que se sientan que en verdad tienen esa grandeza de decir, permíteme autoridad, tú no tienes por qué estar violentando mis derechos. Yo los conozco y sé qué es lo que tengo que hacer y cómo lo debo hacer, cuándo lo debo hacer y por qué lo debo hacer. Promover una igualdad y respeto. Entonces, autoridad, ¿sabes qué? Permíteme. Tú respetas mis derechos. No estás respetando mis derechos, perfecto, pero yo sí estoy respetando los tuyos. No te estoy tratando mal
y te estoy dando el respeto que tú como autoridad tienes investido. Entonces, yo no te voy a faltar el respeto, pero tengo quien me haga valer y me lleve a ser igual a ti. Si no como autoridad, sí me va a ser igual como ciudadano, como ser humano. Y crear una cultura de derechos humanos. Esta educación en los derechos humanos, aparte de que comprendamos, que conozcamos, comprendamos, ejerzamos y defendamos nuestros derechos, nos va a hacer que empecemos nosotros a difundir cuáles son estos derechos, que empecemos a darle conocimiento a las demás personas y empecemos a crear una cultura de derechos humanos que nos van a llevar para que nosotros, nuestra comunidad, empecemos a crear una cultura de paz, empecemos a crear una cultura donde la dignidad, el respeto, la no discriminación y la solidaridad sean fundamentales para ese desarrollo. Combatir la discriminación y la violencia, que es lo que les acabo de mencionar en el apartado anterior. Formas de educar, al igual que la educación normal, una educación primaria, secundaria, bachillerato y media superior y superior, vamos a tener también, así como son educaciones formales que son dentro de una institución, no formales que son entre amigos y la informal, digo, la no formal que es dentro del domicilio, dentro de la casa, también vamos a tener la informal que es dentro de amigos o en círculos más cercanos o en convivencias entre diferentes personas. Al igual que esa, vamos a tener aquí unas formas de educación de los derechos humanos, que es la formal. ¿En qué se va a basar? Precisamente en incluir los derechos humanos en el currículo escolar y universitario, que ya empecemos a meter, o la Secretaría de Educación, o la Universidad de Guadalajara, o las diferentes universidades, ya empiecen a integrar dentro de su educación o dentro de su currícula educativa estos derechos humanos, estas asignaturas de derechos humanos, para que el estudiante, cuando esté en su formación básica, media, media superior y superior, sea consciente de a qué tiene derecho y cómo los debe hacer valer. La no formal, que me va a hablar de realizar talleres, charlas, campañas y programas de formación. La no formal no es otra cosa que estemos hablando de la difusión. Nosotros tenemos que hacer difusión de estos derechos, tenemos que hacer difusión de estas culturas de derechos humanos para que llegue a más gente y no se quede solo en mí o solo en una autoridad. Y la informal, que esta informal va a ser promover la reflexión y el diálogo sobre los derechos humanos en la vida cotidiana. ¿Y cuál va a ser mi vida cotidiana? Con mi amigo, con mi hermana, con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, con mis hijos. Esta va a ser la informal, que yo les empiece a decir, es que mira, tus derechos son estos, esto, que los haga reflexionar, que empecemos ese diálogo. ¿Y por qué tengo este derecho? ¿O a qué se refiere? Entonces, es que empecemos precisamente a nuestra vida, empezarlo a bombardear, a que hagamos cotidiano y rutinario ese respeto por los derechos humanos. ¿Por qué es fundamental esta educación? Porque fortalece la democracia. Si nosotros no tenemos una cultura bien firme de lo que es un derecho humano, no tenemos una educación, entonces no va a haber democracia y los gobiernos lo que van a hacer es estar pasando sobre nosotros, estarnos pisoteando y estar diciendo, aquí se va a hacer lo que yo diga, se va a hacer una anarquía disfrazada de democracia. Combatir la pobreza y la desigualdad. No hay pobreza más grande a la pobreza por falta de dinero que la pobreza mental. Cuando yo tengo una pobreza mental, que no soy capaz de discernir lo que estoy haciendo de una manera correcta, entonces esa pobreza es la que estamos tratando de con esta educación combatir, esa pobreza mental. Garantizar el desarrollo sostenible y crear una cultura de paz. Volvemos al inicio de la presentación. ¿Qué es la cultura de paz? Fomentar el diálogo entre las partes
para que haya un respeto, una solidaridad y una tolerancia, para que sin violencia resolvamos nuestros conflictos. Fácil. La educación en derechos humanos es una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, pacífica y sostenible, donde todos los individuos puedan disfrutar plenamente de sus derechos y vivir en armonía. En esta lámina estamos resumiendo toda la clase, pum, concentrada aquí. Ahora, les voy a dejar otra frasecita. Ahora vamos a tener dos frases. Dice, la educación en la esfera de los derechos humanos es mucho más que una lección que se aprende en las escuelas o un tema que se trata durante un día. Es un proceso que se, es un proceso que equipa a las personas con los medios que necesitan para vivir su vida en condiciones de seguridad y dignidad. ¿Quién nos dijo esto? Kofi Annan, el exsecretario de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz. Ok, entonces hasta aquí concluimos nuestra clase. ¿Saben la dinámica? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sugerencias? Tienen mi correo, mi número de teléfono. Me pueden encontrar en Twitter, en LinkedIn, Instagram, Facebook. Y en ese número me pueden encontrar también en WhatsApp. Entonces, quedo a sus órdenes. Igual nos mantenemos en contacto con la licenciada Tania. Ella les va a hacer llegar las grabaciones, les va a hacer llegar las presentaciones y de igual manera ella les va a hacer llegar las indicaciones para la evaluación. ¿Ok? Les recuerdo, esta es nuestra penúltima clase. Ya nada más nos queda una sola clase. Concluimos el módulo y descansan de mí. ¿Ok? Entonces, les agradezco su atención. Espero les haya sido útil, les haya quedado claro lo que es la cultura de paz, lo que es la diversidad cultural, los derechos colectivos y la educación en derechos humanos. Esto es vital para el desarrollo de nosotros, no solo como sociedad, sino como individuos en general y en particular. Si un individuo no se desarrolla de manera correcta, no se desarrolla de manera eficaz, de una manera honesta, de una manera respetuosa, estamos hablando entonces de una sociedad en caos, de una sociedad que no va a tener ni siquiera el mínimo respeto por él y por los demás. Entonces, con esta frase, con esta reflexión, me despido de ustedes. Recuerden, estemos pendientes de la siguiente clase. Hasta luego.